Muy buenos días. Artículo 379. Rendición provocada de cuenta. En los procesos de rendición de cuentas a petición del destinatario se aplicarán las siguientes reglas. El demandante deberá estimar en la demanda bajo juramento lo que se le adeude o considere deber. En este caso no se aplicará la sanción del artículo 206. La sanción es, recuerden, del 10% sobre el exceso que se da si te pasas del 50% del techo que establece la norma para efectos de equivocación en el estimado que tú haces de los perjuicios que se te han ocasionado. El demandante, cuando va a presentar la solicitud o la demanda de rendición provocada de cuentas, en este caso en particular, él presenta la demanda y presenta la estimación bajo juramento de lo que él considera que son las cuentas que se deben presentar. Si dentro del término del traslado de la demanda el demandado no se opone a rendir las cuentas, ni objeta la estimación hecha por el demandante, ni propone exenciones previas, se prescindirá de la audiencia y se dictará auto de acuerdo con dicha estimación, el cual presta mérito ejecutivo. Es decir, si el demandante no ejerce su derecho de defensa, no se opone, no presenta las exenciones que da la ley, entonces no hay necesidad de realizar la audiencia, sino que simplemente se dictará un auto. ¿Por qué? Porque se presume, la inactividad del demandado hace presumir de que él está de acuerdo con la estimación presentada por el demandante y a través de ese auto se emite la respectiva decisión, la cual prestará mérito ejecutivo. Tercero, para ejecutar la estimación, el demandado deberá acompañar las cuentas con los respectivos soportes. Este artículo tercero lo que implica es la obligación que se le da al demandado. ¿Para qué? Para poder contestar la demanda, él debe presentar las cuentas que inicialmente debió hacer. En este caso en particular se logra el objetivo inicial de la demanda, que era la presentación o la solicitud de las cuentas. Aquí se presentan las cuentas y seguimos con la fase 4. Si el demandado dice que no está obligado a rendir las cuentas, sobre ello se resolverá en sentencia. Y si en esta se ordena la rendición, se señalará un término prudencial para que las presente con los respectivos documentos. Bueno, entonces observen. En el punto tercero se deben objetar las cuentas. Si se van a objetar las cuentas, se deben aportar las cuentas con los respectivos soportes. Eso en el caso de que el administrador que tenga que presentar estas cuentas considere de que tiene razón y que de las cuentas presentadas por el demandante no reúnen los requisitos de ley. Si el demandado alega que no, entonces simplemente nos vamos para las audiencias del 372 y 373. Es decir, se practicarán pruebas, se abrirá etapa de fijación de hechos de litigio, se harán interrogatorios y se va a tomar una decisión en sentencia. Miren que en la primera parte de la demanda, en el numeral segundo, se decía de que se prescindirá de tomar la decisión o más bien se tomará la decisión si el demandado no presenta las objeciones, las exenciones que le da la ley. En este caso, como él ya presentó las exenciones o objetó, entonces nos vamos a las audiencias del 372 y 373. De las cuentas rendidas se estará trasladado el demandante. Ojo, ya se rindieron las cuentas por parte del demandado. Ahora viene otro paso adicional. Esas cuentas que rindió el demandado se le dará traslado al demandante para que en 10 días decida si objeta o si está conforme con las cuentas que rindió el demandado. Si no formula objeciones, el juez aprobará y ordenará pago de la suma que resulta a favor de cualquiera de las partes. Ojo con esto. Si el demandante no objeta o no formula objeciones, quiere decir que está conforme con las cuentas que presentó el demandado. Es decir, el demandante recibe las cuentas en traslado, observa que el demandado no formula objeciones, simplemente da vía libre para que el juez las apruebe. Y miren lo interesante de esto. El hecho de que tú presentes una demanda de rendición provocada de cuentas no quiere decir que las cuentas vayan a salir a tu favor. No quiere decir eso. En este caso en particular, las cuentas que generen
detrimento o un compromiso económico de alguna de las partes a favor de la otra, se declararán y esa declaración, que no admite recurso, prestará mérito ejecutivo. Si el demandante formula objeciones, se tramitarán como incidente y en el auto que lo resuelva se fijará el saldo que resulte a favor o a cargo del demandante y se ordenará su pago. Miren que en este caso, si se presentan objeciones, se tramitarán como un incidente, es decir, un proceso pequeño dentro del proceso principal, y en el auto que resuelva quien tiene la razón, se ordenará el pago a quien corresponda. Si el demandado no presenta las cuentas en el término señalado, el juez, por medio de auto que no admite recurso y presta mérito ejecutivo, ordenará pagar lo estimado en la demanda. Es decir, por eso es que es tan importante que el demandante, al momento de presentar la demanda de rendición provocada de cuentas, presente las cuentas con sus respectivos soportes. ¿Para qué? Para que en caso tal de que se presente una inactividad por parte del demandado, según el numeral sexto, no presenta las cuentas en el término señalado, el juez, por medio de auto que no admite recurso y presta mérito ejecutivo, ordenará pagar lo estimado en la demanda. Muchas gracias.